Qué bueno que estamos en el mejor lugar y con la mejor actitud. Hoy iniciamos la serie Él vive y me bendice mucho saber que Él murió por mí y por ti. Diga, Jesús murió por mí. A ver, dígalo otra vez y más fuerte. Fíjese que el profeta Isaías habló en su momento que algo iba a ocurrir cientos de años después. El profeta Isaías comentó y dijo: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas somos curados. Diga gloria a Dios. Y dice en el siguiente versículo: Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjese que lo que profetizó Isaías cientos de años atrás tuvo cumplimiento. Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y me gusta mucho lo que hizo Jesús y lo que dijo Jesús en el capítulo 19 de Juan, en el verso 30, que es donde vamos a iniciar. Dice ahí, Juan 19:30, dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, que obviamente le estaban dando, dijo, ¿cómo dijo? A ver, dígalo fuerte. Ese es el tema de hoy: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué significa esa palabra de consumado es? ¿A qué se refería Jesús? Jesús se refería a aquello que se había profetizado cientos de años atrás. A eso se refería Jesús. Consumado es molido por nuestros pecados. En este momento se consuma todo, y dice, ya estaba todo humanamente hablando destrozado. Y cuando le dieron, lo último que le dieron a Jesús fue vinagre. ¿Qué le dieron? ¿Qué representa esto? Lo que el ser humano le da a Dios, lo más agrio, lo peor de su vida. Cuando a Dios debemos darle lo mejor. ¿Qué debemos darle? Debemos darle al Señor lo mejor, pero la humanidad siempre le ha dado vinagre, y dice la Escritura que no lo tomó, no lo bebió. Pero bueno, y consumado es, inclinó la cabeza y ahí quedó. ¿Sabe? Creo que todo esto pudo haber sido evitado si Él no hubiera pensado en ti y en mí. ¿Se acuerdan que Pedro, cuando estaba yendo a Jerusalén directo para ser tomado por los principales sacerdotes, Pedro le dijo: no vayas para allá, lo reconvino? O sea, en otras palabras, lo regañó y le dijo: no vayas para allá, quédate con nosotros. Y Jesús le dijo a Pedro, ¿se acuerda qué le dijo? Quítate delante de mí, Satanás, así le dijo, porque era el enemigo que no quería que Jesús llegara a pagar tus pecados, mis pecados. Y le dijo Jesús: me eres piedra de tropiezo, porque tú no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales. Y Jesús, con toda determinación, llegó a la cruz y murió por mis pecados. El milagro ya está hecho, solamente tienes que creer. ¿Qué tenemos que hacer? Fíjese que la primera vez que se menciona en la Biblia la palabra pecado o la acción del pecado fue en el Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Vamos a mirarlo, por favor, en la versión PDT. Dice así: el Señor le preguntó a Caín: ¿por qué estás enojado y te ves tan ¿qué? Tan triste. Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. ¿Te quiere qué? Pero tú debes dominarlo a él. Es la primera vez que
se menciona la palabra pecado. Entendemos que Caín estaba pasando por una crisis. Sentía envidia de su hermano, algo no estaba bien. Sentía mucha envidia y mucho coraje porque Abel tenía una mejor actitud que él. Y eso le estaba abriendo la puerta al diablo y al pecado. Él estaba batallando y Dios le habla para decirle: tienes la oportunidad de vencer el pecado, porque el pecado te quiere dominar. Cuando una persona es dominada por el pecado, y mire, fíjese, no vaya a pensar que solamente la gente de afuera puede ser dominada por el pecado. También el pecado quiere dominar a aquel o aquella que ya es hijo de Dios. ¿O me equivoco? Quiere dominar, quiere sacar del orden para meterlo en el desorden. Hay personas que están batallando como le pasó a Caín, pero luchan solos. Tal vez hay gente que le da: es que si yo digo lo que me está pasando es vergonzoso. Si yo digo aquellas cosas que hago cuando estoy a sola, lo que pienso, no quiero que nadie me vea. Él llevó sus batallas muy solo. Y finalmente el pecado lo dominó. Mire, no dominó el pecado, ni siquiera estuvo cerca. Dominado para engañar a su hermano, le dijo: salte conmigo al parque o a algún lugar, y ahí acabó con la vida de su hermano. Eso no era la voluntad de Dios, era la voluntad de las tinieblas. Pero fíjese que a partir de este acontecimiento, de que Caín fue dominado por el pecado. ¿Cómo fue? Dígalo fuerte. A partir de ese momento empieza, fíjese, a ser dominado por la naturaleza pecaminosa. Ningún ser humano puede dominar esa naturaleza pecaminosa. Llámese quien quiera, tenga cualquier título, puede ser un doctor, puede ser un abogado, quien sea. Puede tener cualquier cargo, incluso en la iglesia. Puede tener la edad que sea, no tiene que ser un joven. Puede ser una persona de 60 años o más. Puede tener cualquier posición económica, cualquier actitud moral, espiritual. Fíjese, creo que aún miramos en la Escritura personas dominadas, controladas por la naturaleza pecaminosa. Miramos a Abraham en la Biblia, a Moisés, David, Pedro, María y cuantos más. Y es que esto de que el ser humano es dominado, Dios le dijo a Caín: tú debes dominar el pecado, no debes dejarte dominar, pero el hombre solo no puede. Mira cómo dice Romanos capítulo 3, versículo 23, dice así: por cuanto ¿todos qué? No hay un ser humano en esta tierra que no haya pecado. ¿Cuántos pecaron? Todos. Usted oye hablar de gente famosa, políticos, el presidente de Rusia, de los Estados Unidos, de México, de donde sea. Todos pecaron. Todas las personas han pecado, y dice ahí: y están ¿qué? Destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Y así es como el enemigo quiere mantener a la gente destituida, y le mete la idea: ¿sabes qué? Si tú llegas a pedir ayuda, se van a burlar de ti. Si tú llegas a contar tu problema, te van a despreciar, te van a rechazar. Fíjese que nosotros no podemos y no debemos hacer eso, porque todos pecamos. ¿Cuántos pecamos? A ver, levante la mano los que se dejaron controlar por su naturaleza pecaminosa, levante la mano. Todos pecamos. Entonces estábamos destituidos, pero por la sangre de Jesús hemos sido restituidos. Diga gloria a Dios.
Si le alegra esto, dele palmas al Rey, por favor, apláudale fuerte. Oiga, qué interesante es esto. Por lo tanto, como tú y yo pecamos, no podemos despreciar al que vive en sus luchas, en sus batallas. Tenemos que ayudarle. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sabe cuál es el error más grande de un hijo de Dios que tal vez ya fue restituido, pero antes estaba ¿cómo estaba? Dígalo fuerte. Que no tiene empatía con la gente que hoy está luchando, está batallando. Imagínense qué error tan grande. Mirar a una persona, usted está yendo en su carro y ve que, ¡ay! Mira quién está saliendo de la cantina, la hija de la hermana aquella. Y se hace ¿sabes? Hay que entender algo. La naturaleza pecaminosa domina a aquellos que se descuidan. ¿Qué? Aquellos que se descuidan. Entonces no podemos señalar. Si Dios te permitió, ¿sabes cómo se entristece Dios? Cuando alguien dice, mira quién está saliendo del tugurio, mira esto. ¿Sabes cómo se entristece Dios? Dios permitió que tú lo veas para que te compadezcas. ¿Para qué? No lo escuché. No para que lo divulgues, no para que... ¿Sabes qué es lo que se debe divulgar? Las buenas nuevas. ¿Qué debemos divulgar? Las buenas noticias. Ay, te lo quiero contar, pero es que vi esto y vi por acá. Diga fuerte, así no es. Dios se entristece, a veces Dios permite porque Él cree que tú vas a actuar con misericordia. ¿Con qué? Porque todos tú y yo estábamos destituidos. ¿Cómo estábamos? Destituidos. Entonces, fíjese, yo creo que yo puedo pensar que Caín, cuando estaba pasando, luchando, estaba solo y no se atrevió a decir, a abrir su corazón, porque pensó que lo iban a condenar. Jesús dijo, y está escrito que Jesús no vino a condenar el mundo, sino Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Diga gloria a Dios. Entonces tenemos, fíjese, Él vive, es la serie, y Él como está vivo, sabe lo que tú haces para bien o para no bien. Eso no es correcto. Qué bonito sería que ves que está saliendo la hija de la hermana del tugurio y frenas tu carro, oras 2 minutos por la persona, dame palabras de gratitud, de gracia a Dios. Y, hola, ¿cómo estás? No tengas miedo. Estás en tus luchas, vengo a ofrecerte mi ayuda. Puedes contar conmigo. Puedes contar conmigo. ¿Sabes? Dios te ama y yo también. Y lo que hoy vi, aquí se queda. Pero te extiendo una mano amiga. Si no quieres abrir tu corazón en este momento, no pasa nada. Seguiré orando por ti, pero te garantizo que por mí nadie se va a enterar de este problema que estás pasando, más que Dios. Eso es tener misericordia. ¿Eso es qué? Eso es. Pero sabe, creo que a veces como que pensamos que el ser cristianos es para estar juzgando a los demás. Ese es un error. Eso es el error más grande. No podemos y no debemos vivir de esta manera. No es lo correcto. Por eso Jesús dijo, consumado es, ya está dado todo, ya se pagó la deuda de todo ser humano. Jesús murió por el más vil pecador. Amén. Aún por la gente que te cae mal, Jesús murió por ellos. Mira cómo dice en el capítulo 3, verso 10 de Romanos, dice así, porque está escrito, no hay justo. ¿Cuántos? Ni aún uno. ¿Qué es ser justo? La pregunta, el que está bien con Dios. Y el que está bien con Dios anhela que todos estén bien con Dios. ¿O no es cierto? El que está bien con Dios, el que está agradando a Dios, busca que todos lo hagan y que todos puedan
Dejar de ser injustos y empezar a ser justos. Pero a veces intentamos ser justos. Por ejemplo, a veces pensamos que ser justos es ayudar a la viejita a cruzar la calle. Ese es un intento de ser justos. O abrir la puerta a alguien para que pase. Pensamos que eso es ser justos. O ceder a alguien el asiento en el autobús o en la combi. Eso es bueno, pero eso es insuficiente para ser justos. Porque nosotros estábamos muertos. ¿Cómo estábamos? ¿En qué estábamos muertos? En delitos y en pecados. ¿En qué? Estábamos muertos. Y hoy vivimos gracias a Dios. ¿Gracias a quién? Así que el problema es que a veces amamos a quien nos cae bien. ¿Y qué hacemos con el que nos cae mal? Lo despreciamos. Hacemos lo mejor posible, pero que quede claro. Toda la gente ha pecado, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? ¿Cuántos? El presidente, el gobernador, el artista, el deportista, el pastor. Ningún ser humano podía solucionar el problema del pecado. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Todos pecaron. Todos con el mismo problema, desde Abraham, Juan el Bautista, Saulo de Tarso, que por cierto era un maniático religioso, que él pensaba que tenía que someter a la gente, lastimar a la gente. Él fue el autor intelectual del homicidio de Esteban. Él pensaba que si la gente no estaba en el camino de la ley, entonces tenía que eliminarlos. Error. Era un maniático religioso. Hay personas que siempre están buscando señalar errores de los demás. Y yo creo que los errores que miramos es para orar. ¿Para qué? Para pedirle a Dios que tenga misericordia. ¿Qué es lo que hacía Saulo de Tarso? Irrumpía casa por casa, maltrató a los seguidores de Jesús. Dios se apoderó de su vida y todo cambió. Diga gloria a Dios. Ahora, fíjese, con todo y haber escrito más del 50% del Nuevo Testamento, en algunas ocasiones fue vencido. Fue vencido por su naturaleza pecaminosa. Fíjese cómo dice Romanos capítulo 7, Pablo hablando, el apóstol Pablo, para que entendamos que no hay ninguno que si se descuida, su naturaleza lo domina. Romanos capítulo 7, verso 15, mira que dice ahí, dijo estas palabras Pablo y fue muy sincero, dijo, porque lo que hago, ¿no le entiendo? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Nos brincamos al verso 17 y termina haciendo una conclusión de esta manera, dijo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que la naturaleza pecaminosa. Siendo Pablo, fíjese, él entendió muchas cosas. Y aun cuando tú ya eres un hijo de Dios, la naturaleza pecaminosa, si te descuidas, te domina. ¿Te qué? Y hay muchas personas, adultos, no solo jóvenes, que están pasando por situaciones complicadas. ¿Ok? Y yo creo que tenemos que entender que los hijos de Dios estamos siempre, y hay que ser muy sinceros, muy honestos, en una lucha constante. ¿En una qué? En una lucha constante. Y no podemos y no debemos desconectarnos de Dios. La clave del éxito. ¿Sabes? Una semana que pase que no ores, que no estudie la palabra, peligrosísimo. Ahora, mirando todo esto que hemos analizado, llegamos a una conclusión. El único que el pecado nunca se apoderó de él fue Jesucristo. Diga gloria a Dios. Él vivió 33 años en esta tierra y jamás fue dominado por el pecado. Dice la Escritura que fue tentado en todo. ¿En qué fue tentado? Pero nunca pecó. Nunca la naturaleza pecaminosa lo invadió, lo venció.
Él venció el pecado. Y como es el único que el pecado nunca se apoderó de él, es el único que tiene la solución al pecado. ¿Qué le parece? ¿Le alegra esto? Si le alegra, dele palmas al Rey, por favor, apláudele fuerte. Es que el problema mayor de todo ser humano es el pecado. Por él vienen las infidelidades, la violencia, los vicios, los robos, la idolatría, la depresión, la soledad. Es el causante de tanta cosa por allá. Solo Jesús tiene la solución a los problemas. Tú tienes problemas, Dios tiene la solución a tus problemas. Él murió por ti. Jesús murió para que tu vida pueda ya no ser un desastre, sino una vida de bendición. ¿Sabes? Jesús dijo en la cruz, antes de morir, consumado es. ¿Cómo dijo? Ya pagué por ti. Efesios capítulo 2, versículo 1, mira cómo dice ahí. Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estábamos? ¿En qué? ¿En qué? Delitos y pecados. Él nos dio vida cuando estábamos, ¿cómo estábamos? Muertos. Y si hoy vivimos es gracias a Dios. Pero hay gente que está muerta en delitos y en pecados, o moribunda, y necesita la ayuda, necesita la bendición. Si tú estás pasando por alguna crisis emocional, tal vez seas de los como Caín, que sentía que no le iban a entender, no le iban a comprender, lo iban a enjuiciar, lo iban a señalar. Fíjate que la gracia de Dios cambia todo esto. Dios te ama. Diga conmigo, grítelo fuerte, Dios me ama. Más de lo que yo pienso, más de lo que yo me imagino. Dios te ama. Dios te ama. Y te ama en todo momento. Dios te ama. Dios conoce lo peor de ti, lo peor de mí, y nos sigue amando. ¿Qué le parece? ¿Verdad que sí? Dios conoce lo peor de nosotros. Entonces, estábamos muertos. ¿Cómo estábamos? En delitos. ¿Y qué más? Y pecados. En delitos y en pecados. ¿Sabes? Ya no estás muerto, Él te dio vida. Y me gusta mucho, y vamos a introducirnos fuerte, como lo que Jesús logró en la cruz cuando dijo, consumado es. En primer lugar, somos salvos por gracia. ¿Por qué somos salvos? No es por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. ¿Qué es la gracia? Entendemos que la gracia significa favor inmerecido. ¿Qué significa la gracia? Es un favor que tú y yo no merecíamos. Por eso somos salvos por gracia. La gracia de Dios. Y yo creo que el quien está pasando por problemas, por situaciones, lo peor que puede hacer una persona que tiene complicaciones emocionales es alejarse de Dios. ¿Es qué? Sino todo lo contrario, tenemos que acercarnos a Dios. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos a Dios. Los problemas, las complicaciones, las crisis emocionales, las confusiones incluso de identidad sexual, ¿a qué lleva esto? A entender que solos no podemos. Diga conmigo, yo solo, yo sola no puedo. Grítalo fuerte. No podemos. Lo peor que una persona puede hacer es alejarse de Dios, pensar que Dios le va a condenar. Mira que dice siempre el capítulo 2 de Efesios, pero vamos a brincarnos al verso 4 y al verso 5, que dice, pero Dios, que es rico ¿en qué? ¿En qué rico el Señor? Por su gran amor con que nos amó. Fíjese, gran amor, no un amor simple, un gran amor.
con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio ¿qué? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, los beneficios de la cruz. Lo primero, salvos por gracia. ¿Por qué somos salvos? No por méritos personales. Tú y yo hoy estamos aquí, no porque somos gente buena, sino por el gran amor con el que Él nos amó. ¿Qué le parece? Diga gloria a Dios. Otra vez, gloria a Dios. Hay que darle gloria a Dios, porque somos salvos por gracia. Por eso somos salvos. Ahora, tú ya encontraste la salvación, pero el enemigo siempre va a intentar sacarte del orden. Pero tú tienes que aferrarte. Tal vez no le tengas confianza, te estás pasando por luchas. Tienes que, si tú no confías en nadie, deposita tu confianza exclusiva en Dios. Pero no te alejes de Dios. Acércate más a Dios. ¿Qué debemos hacer? Dígalo fuerte. Dígalo más fuerte. Acercarnos más a Dios. Toda complicación del ser humano. Recuerda que el pecado entró por un hombre. La situación se complicó. Desde Adán, y luego se brinca en el hijo Caín. El pecado lo domina y el ser humano batallando con la naturaleza pecaminosa. Pero la gracia de Dios, dice la Biblia que Él nos dio vida. ¿Qué nos dio? Vida. Vida. Cuando uno está en un desorden, entonces como que no vive, como que empieza a morir lentamente. Pero tú fuiste diseñado por Dios y para Dios. Diga, yo fui creado por Dios y para Dios. Otra vez y más fuerte. Entonces cuando Jesús dijo consumado es, estaba dando a entender todos son salvos por gracia. Y no solamente la gente de ese entonces. Él estaba pensando en ti, pensando en mí. Tal vez tú piensas que eres un desconocido, una desconocida para Dios, pero Dios sabe más de ti de lo que tú piensas. Él te conoce, Él me conoce. Él sabe incluso cuántos cabellos tengo en mi cabeza, también los tuyos. Él sabe cuántos cabellos, todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Él sabe cuántos litros de sangre tenemos. Él sabe Él sabe todo, porque es el creador. Y Él no quiere que nadie se aleje, que nadie se pierda. Él no quiere eso. Él no quiere que tú sigas batallando solo, sola. Porque sin duda hay personas que sienten vergüenza por lo que hacen. Y recuerda que la verdadera integridad se manifiesta cuando nadie nos ve. Cuando estamos a solas. ¿Qué haces cuando estás a solas? O a veces quieres quedarte a solas. ¿Para qué? Si estás batallando y el problema se da cuando te quedas solo, mi consejo es, no te quedes solo. Busca acompañarte de alguien. Alguien que pueda poner un poquito de freno a tus emociones. Pero la gracia de Dios es suficiente para bendecir tu vida. Esa gracia está activa 24 horas al día. ¿Cuánto? No lo escuché. Diga fuerte, Dios no duerme. Dios no se cansa. Dios no envejece. Él está puesto, está listo para ayudarte. ¿Sabe? Porque la gente de allá afuera no luchan porque son gente que está muertas en delito y en pecados. La gente que tiene lucha son aquellos que salieron de ahí, aquellos que han recibido vida. Y es ahí, el objetivo, el enfoque del enemigo, volver a regresarlos a la esclavitud. Pero somos salvos por gracia. ¿Por qué?
En segundo lugar, somos salvos por la sangre. Una sangre, la sangre que Jesús derramó en la cruz, una sangre que nunca fue contaminada por el pecado. 33 años en esta tierra y jamás pecó. Y podemos pensar como el efecto sarricida, las losas del baño, cuando tienen muchas manchas por ahí, le ponemos el sarricida y todo se va para abajo y las losas quedan como nuevas. ¿O no es cierto? El efecto que tiene la sangre de Jesús puede ser que el pecado esté ahí manchando tu corazón, manchando tu vida, pero la sangre, mucho más eficaz que el sarricida, te limpia completamente de todo pecado. Si lo crees, dale palmas al Rey, por favor, apláudele fuerte. Oye, qué hermoso es esto. Sabiendo esto, yo sé que usted va a vivir mejor, porque consumado es. La obra ha sido cumplida. Por lo cual Jesús fue enviado en esta tierra a salvar a la humanidad. Más que sanar, salvar. Pero también después de la salvación viene la sanidad. Diga gloria a Dios. Entonces, qué importante. Efesios capítulo 2, versículo 13, mira que dice allá. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas ¿cómo? Lejos. ¿Cómo estabas? A ver, ¿cuántos estaban lejos de Dios? A ver, ¿cuántos no sabían orar? Levanten la mano. Cuando uno estaba lejos, no sabía orar. No tenían la posibilidad de conectarse con Dios. No, como aquel celular que es un iPhone y quieres ponerle un cable de Samsung, no le hace. No hay conexión. No hay. Entonces, en otro tiempo, usted y yo anhelábamos conectarnos, vagamente conocíamos de Dios, pero ahora conocemos a Dios. Dice aquí en otro tiempo estaba lejos. Habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? A ver, dígalo fuerte. ¿Quién nos acercó al Padre? La sangre de Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas hemos sido sanados. Diga gloria a Dios. Oye, qué bonito es esto. Eso que ocurrió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Pero no ocurre cada año. Ese asunto del Via Crucis y que agarran y ¿sabe qué? Eso no. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dígame, ¿quién le pone una mano a Jesús en este tiempo? La Biblia dice que los demonios tiemblan ante su presencia. ¿O no es cierto? Entonces Jesús no muere cada año, ni resucita cada domingo. Jesús murió y resucitó una vez y para siempre. Él vive, dígalo fuerte. Él vive, Él está vivo. Si tú aquel domingo de crucifixión, aquel viernes de crucifixión, estabas triste porque querías, porque Él no fue crucificado, Él está vivo. Amén. El domingo de no sé cómo le llaman, ¿ok? El sábado de gloria, eso, así se llama, creo, ¿no? Así le llaman, sábado de gloria. No, ¿sabes qué? Vivimos en la gloria porque Jesús no estaba en la cruz, en la sepultura. Él vive, Él hizo milagros el viernes, el sábado y sigue haciendo milagros en este día. Diga gloria a Dios. Entonces, habemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que te acerca a Dios? La sangre de Jesús. Salvos por gracia, salvos por sangre. Entonces, tú estás batallando y el pecado quiere dominarte. Ponte en el lugar de Caín. El pecado quiere enseñorearse, quiere dominarte, pero tú te debes enseñorear de él, del pecado, por medio de la sangre de Jesucristo. Porque su sangre nos limpia de todo pecado. ¿De qué nos limpia la sangre de Jesús? No lo escuché.
Fíjese que el apóstol Juan dijo un día en una de las cartas: si alguno hubiere pecado, no está invitando a que la gente peque, pero dijo, no descartamos eso. Si alguno hubiere pecado, se hubiera equivocado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué le parece? Hay alguien que intercede por ti y por mí. Alguien que cuando estás haciendo algo indebido, cuando estás pensando algo incorrecto, Él está listo, presto para ayudarte, porque te ama. Que quede muy claro, Jesús nunca te va a condenar. Dice la Escritura que Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué le parece? ¿Le alegra esto? Él no vino a condenar. No vino a condenar absolutamente a nadie. Pero somos salvos por gracia, somos salvos por la sangre, y se confirma y se afirma la salvación cuando confesamos y pedimos ayuda. Todos somos necesitados de Dios, que quede muy claro. No vais a pensar que porque eres joven, hoy necesitas más que nunca de Dios. Siempre vas a necesitar de Dios. Aunque no seas un adulto, ahora seas un adulto mayor, tú y yo siempre vamos a ser necesitados de Dios. ¿Qué vamos a hacer? No lo escuché. Entonces, cuando alguien hizo algo indebido, ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar ayuda, pidiendo y estar dispuesto a pedir perdón. Porque si hemos fallado a Dios, si el plan de Dios se detuvo en tu vida porque le fallaste, hay que acercarse a Dios recordando que la gracia de Dios, la misericordia de Dios permanece para siempre. ¿Para cuándo? No lo escuché. Para siempre. Y nosotros como iglesia tenemos que tener esa educación de gracia. No debemos estar condenando a nadie. Si tú ves a una persona que ha caído y te da alegría que cayó la persona, sabes, eres un malvado. No es otra cosa. Tienes un corazón malo. Pero cuando te compadeces del necesitado, ¿qué hizo Jesús? ¿Se acuerda con la mujer adúltera? ¿Se acuerda qué hizo Jesús? Todos se la llevaron para la que la condenara. Y Jesús los miró a ver, asombrado de la maldad que había en el corazón, y le dijo: el que esté libre de pecado, aquel que haya vencido por sí mismo su naturaleza pecaminosa, que tire la primera piedra. ¿Qué dice la Biblia? Usted lo sabe. Dice la Biblia que acusados por su propia ¿qué? Conciencia, porque la conciencia acusa. Recuerda cómo la gente puede ser dominada cuando está a solas, cuando nadie los ve, o cuando están lejos, conviviendo con gente no libre, sino en esclavitud. Acusados por su propia conciencia, se fueron yendo uno tras otro. Dice la Biblia, desde el más viejo hasta el más joven. Empezaron a irse. Y cuando queda la mujer con Jesús, Jesús la miró. Ella esperaba que Jesús, si le tiraba la primera piedra, todos le iban a matar a pedradas. Le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ella: se han ido, pero estás tú. Y Jesús le dijo: discúlpame, ni yo te condeno, pero sí te digo, vete y no peques más. Eso sí te digo. Tienes que acercarte para que puedas vencer, para que puedas dominar el pecado y no que el pecado te domine a ti. Ha sido consumado la victoria. Su victoria es mi victoria. Grítelo fuerte. Otra vez y más fuerte. Entonces, si tú has fallado a Dios, ¿qué tienes que hacer? Confesar.
Es que me da pena. Dios conoce lo peor de ti. Es más, sabe Dios lo que tú y lo que yo hemos hecho incorrectamente, o lo desconoce. Diga conmigo: Dios sabe todo de mí. Grítelo fuerte. Otra vez y más fuerte. Y te sigue amando, me sigue amando. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar el pecado y pedir ayuda. Mira cómo le dice primera carta de Juan. Con esto vamos a concluir. Versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, no le está hablando a la gente de afuera. El consejo del apóstol Juan, esta carta era para la iglesia. Si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Fiel. ¿Y qué más? ¿Para qué? ¿Y para qué? Órale. Fíjese, está poderoso esto. Él es fiel y justo. Fiel porque no lo va a divulgar. Él es fiel y es justo. Tiene que haber un corazón quebrantado. ¿Sabes? Lo que siempre el enemigo ha querido hacer es destruir. Y hablando de Caín, Caín fue dominado por el pecado, mata a su hermano y al rato lo matan a él. O sea que el pecado es destructivo, pero la gracia es constructiva. Qué maravilloso es Dios. Así que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguien ha pecado, Él es fiel y justo. ¿Él es qué? ¿Para qué? Perdonar. ¿Perdonar qué? Él es fiel, pero también es justo y perdona los pecados por medio de la sangre de Jesús. Limpia esa vida y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es la maldad? La obra de las tinieblas. Limpiarnos, librarnos. ¿Sabes? Cerca de Dios todo es más fácil, ¿o no es cierto? Así que, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que aprendamos y entendamos ampliamente que somos salvos por gracia. ¿Por qué somos salvos? Que somos salvos por la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado. Y por descuidos, porque a veces nos descuidamos, ¿o no es cierto? ¿Sí o no? ¿Quién no se ha distraído? ¿Qué persona no se distrae? Somos gente que se distrae y en ocasiones muy fácil. A veces estamos buscando aceptación. Hay hijos de Dios que buscan aceptación en otras personas fuera del orden de Dios. Pero el amor de Dios es suficiente, ¿o no es cierto? Es suficiente para ti y para mí. Jesús dijo: consumado es. Yo ya hice lo que tú no podías hacer. Ahora a ti y a mí nos corresponde hacer lo que sí podemos hacer. ¿Qué es? Confesar y pedir ayuda. Diga: confesar y pedir ayuda. Quiero recordarte que el enemigo conoce tus debilidades, mis debilidades. ¿Y qué cree? Ahí es donde ataca, ¿o no es cierto? ¿Usted cree que el enemigo va a atacar en una área? Si tú tienes un buen corazón, un excelente carácter, tu corazón no está lastimado, ¿crees que te va a atacar en tu carácter? Por supuesto que no te va a atacar de otra manera. Pero si tu debilidad es la vida sexual, la vida material, la vida emocional, ahí te va a atacar, porque Él es malo y solamente quiere destruir
Él vino a hurtar, matar. Y Jesús dijo: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en. Y sabes, el pecado ha intentado enseñorearse de tu vida. Tal vez no lo ha logrado, y qué bueno, pero podría ser que sí. Pero no debes estar luchando solo, luchando sola. Te voy a invitar a que cierres tus ojitos, por favor. Levantes todos con las manos arriba, con las manos levantadas. Cierra tus ojitos, levanta tus manos y abre tu corazón. Y coméntale al Señor en qué área de tu vida estás batallando. Él es fiel. Él no va a divulgar lo que tú le digas. Él no va a divulgar tus debilidades. Él es fiel. Cree que Él es fiel. Cree. ¿Estás siendo tentado? ¿O tal vez has cedido a alguna tentación? Abre tu boca. No tienes que gritar, que la persona que está cerca de ti no se entere. Pero Dios conoce tus luchas. Dios conoce tus batallas. Él sabe de ti. Te conoce más, mucho más de lo que tú piensas, de lo que tú te imaginas. Él está vivo. Tú no vas a hablar con una imagen. Estás hablando ni más ni menos con el Dios de los cielos, el Todopoderoso. Abre tu corazón, abre tu vida y pide la ayuda. Entrégale a Dios tus debilidades. Entrégale a Dios. Si tú le entregas a Dios tus debilidades, varón, y tú superas esas debilidades, les vas a ahorrar muchas complicaciones a tus hijos. Dios quiere que tú domines el pecado, no que el pecado te domine a ti. No que tus emociones te dominen. Mujer, entrégale a Dios esas áreas de tu vida. Consumado es. Él ya hizo lo que tú no podías hacer. Ahora disfruta la gracia. Que puedas anhelar que esa sangre que limpie de todo pecado hoy sea un efecto, haga un efecto poderoso en tu vida. Habla con Él, ábrele tu corazón. Tú no puedes regresar a casa como llegaste. No es el deseo de Dios. Tú no puedes regresar derrotado. Consumado es. Si ahí en tu lugar quieres doblar tus rodillas, bien puedes hacerlo. Puedes inclinar tu corazón a Dios. Puedes pedirle perdón, pero también ayuda. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad, de toda contaminación destructiva. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Abre tu boca, abre tu corazón. Gracias. Gracias, Jesús, por haber tomado nuestro lugar en la cruz. Gracias, Jesús, porque viviste 33 años en esta tierra y el pecado nunca te dominó ni de cerca. Dominaste, venciste al pecado, venciste la muerte. Te bendecimos en esta hora, Dios, y te damos gloria, honra y alabanzas. Te bendecimos, Dios, y te honramos. Gracias. Dale gracias a Dios.
Dale gracias. Y estás pasando por alguna lucha, por alguna situación, te voy a invitar que levantes tu mano en alto, tu mano derecha. Quisiera orar por ti para bendecir tu vida. Si sientes que tú solo no puedes, sola no puedes, te felicito por ser valiente y levantar tu mano buscando ayuda. Ahora te voy a invitar a que salgas de tu lugar y vengas acá al frente. Ven, me gustaría orar por ti. Ven, acércate, 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 acércate.